Bueno, buenas tardes a nuestra teleaudiencia. Estamos en el 16º programa de Constitución entre Todos, que se emite este programa el martes 17 de septiembre, hora 18. Bueno, acá estamos de vuelta con Joel López Muñoz, que fue a su tierra natal, Guatemala. Estuvo más de un mes y medio fuera del país. Hacía tiempo que no visitaba a sus familiares y amigos. Y bueno, acá nos tratamos de arreglar como pudimos. Por suerte tuvimos varios invitados y más o menos se sobrellevó la soledad. Así es, Santiago, muy buenas noches. Muy contento también de estar de vuelta en Constitución entre Todos, poder estar de nuevo en este programa con nuevos contenidos a pesar de mi ausencia, que fue por un tiempo que al final de cuentas sentí que me fui mucho tiempo de acá, pero sentí estar poco tiempo allá. Entonces fue como ese maridaje y esos sentimientos encontrados de estar de nuevo en la tierra después de tanto tiempo, con nuevas experiencias, muchas cosas que contar y de nuevo acá. Siempre en la lucha por la comunicación, por hablar de lo que nos atañe no solo a Argentina, sino a toda América Latina. Así que acá estamos de nuevo. Y bueno, acá siempre hablamos, para los que no han visto este programa desde el principio, bueno, ya este sería nuestro 16º programa y hablamos de las constituciones latinoamericanas, de la plurinacionalidad, de la perspectiva de género no solo desde el ámbito local, sino desde otros países como México y demás, a través de videos muy interesantes sobre el tema. Ha venido gente vinculada a jubilaciones, ha venido gente vinculada al tema de la salud. Es decir, nosotros tratamos acá, desde la perspectiva de la nueva constitución, este, alentando también que las constituciones se cumplan, porque uno de los temas actuales es con este gobierno, y a veces un poco en todo, pero sobre todo con este gobierno, la constitución se incumple cotidianamente, desde el lado de las autoridades. La autoridad no la cumple, ¿qué se puede pedir de la ciudadanía? Claro, y también para extender la democracia y que se cumpla la constitucionalidad, creo que es una tarea conocerla y saber de nuestros derechos. En este programa vamos a hablar de la Constitución del 94, ¿no? Exactamente, que se acaban de cumplir 25 años. Uno dice 25 años es un montón, a otros le parece que para una constitución 25 años es poco. Nosotros tenemos una constitución que fue modificada solamente 6 veces. Es de 1853, después tiene 1860, 1866, 1898, la gran constitución de 1949, que por el golpe del 55 quedó olvidada como si nunca hubiera existido, la reforma del 57, que fue una reforma más aparente que real, y el objetivo central era enterrar definitivamente la constitución del 49, y después recién la reforma del 94, que ya se llevan 25 años. Hoy, en los bloques subsiguientes, mostraremos un video de un gran profesor de Derecho Constitucional de Capital, que tuve la suerte de invitar a eventos en la Facultad de Derecho en el año 2017, que se llama Raúl Gustavo Ferrey. Bueno, sin más, hacemos un corte y después volvemos con el video que lo subdividimos en 2 bloques, y los comentarios del mismo que haremos entre nosotros. La Plata se viste de fiesta con los 1000 sabores. Arriba, arriba. Te ofrece un servicio para 100 personas con 9 entradas de comidas diferentes, donde incluye mesa de recepción con más de 1000 bocaditos diferentes, variedad de entradas, sándwich de migas con variedad de gustos, plato elaborado a elección, calentitos varios en variedad de cazuelas, pernil de cerdo, lameado, show en su presentación, postre helado con show en su presentación, brindis, masas finas, secas, bombones, sidras y champán, torta aniversario, armado de cinta, mesa de dulces con cascada de chocolate y final de fiesta, show de pizza o show de pancho o café con medialunas. Este servicio también incluye metre, mozos, cocinero, vajilla y mantelería completa. Nos podés consultar al teléfono 425-2560 o en Facebook
Catering Los Mil Sabores o en nuestra página web losmilsabores@hotmail.com o en nuestro local Avenida 44, número 1095, entre 16 y 17. Los Mil Sabores. Lego. Bueno, continuamos con nuestro 16º programa de Constitución entre Todos, de vuelta con Joel López Muñoz y conmigo, Santiago Ernesto Libruyud. El programa de hoy consiste, como ya lo anunciamos en la vez pasada, en comentar la reforma constitucional de 1994. Bueno, ahora Joel les pasará las redes donde se pueden comunicar con nosotros, en directo o en diferido. Claro, como en Canal Comunitario Naturaleza Viva, nos interesa mucho la interacción, incluso podemos chatear en vivo, nos pueden hacer preguntas, podemos interactuar de una forma que permiten las redes y las plataformas sociales, así que nos pueden seguir por Instagram y por Facebook en CC Naturaleza Viva, y también nos pueden escribir por WhatsApp al 221-616-8506, así que pueden seguir acá, que es muy importante que la comunicación sea compartida. Bueno, hablando de la reforma del 94, hay que tener claro que esta reforma se vio precedida por un pacto llamado Pacto de Olivos entre las dos fuerzas mayoritarias, que eran el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Recordemos que estaban representados por Carlos Saúl Menem, que en ese momento era el presidente, y Raúl Alfonsín, que era el presidente anterior, que había gobernado del 83 al 89, y Menem después estuvo del 89 al 95 y reeligió después de la reforma hasta el año 99. Bueno, esta reforma constitucional tuvo muchas variantes, a pesar de lo discutible que sería el acuerdo previo, porque medio como ata a la Convención Constituyente, porque eran núcleo de coincidencias básicas que después básicamente se tuvieron bastante, salvo algunos pequeños detalles. Bueno, ahí incorpora muchísimas cosas, incorpora nuevos derechos, declaraciones de garantías a la primera parte, que es la parte orgánica. En la segunda parte habla de la Auditoría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, del Consejo de la Magistratura, del jefe de gabinete. Es decir, que es una constitución que tiene una reforma bastante integral y sobre todo incorpora desde el lado positivo la doctrina internacional de los derechos humanos, que ahora Raúl Gustavo Ferreira se referirá al tema y a varios de los que yo mencioné. Todos los estados del mundo actualmente tienen una constitución escrita, y la mayoría de los constitucionalistas de casi todos los países siempre piensan que en la constitución puede haber algo mejor, o que algo puede ser susceptible de ser mejorado. En definitiva, la Constitución son escrituras laicas que los hombres y las mujeres escribimos para mantener la utopía de la paz y desarrollar la paz. Con las constituciones pasa algo bastante paradojal, porque es bastante parecido a lo que sucede en la vida cotidiana. En nuestras vidas nos reunimos recordamos nuestras bases emocionales de consenso y nuestras bases de disenso también,
el amor, el odio, la ruptura, los cumpleaños, los nacimientos, los fallecimientos. Y en el caso del derecho constitucional en particular, se recuerda con bastante frecuencia, como en ninguna otra rama del derecho, los momentos constituyentes en los cuales las constituciones fueron formuladas o fueron reformadas. Las constituciones pueden ser dadas solamente por una vez y luego pueden ser reformadas cuando son expandidas, cuando son suprimidas algunas partes o cuando son revisadas algunas de esas partes de la Constitución que se consignan normas que son completamente distintas a las que existían. En definitiva, la Constitución es esa ilusión infinita que tenemos los seres humanos para vivir en paz y poder desarrollar el bienestar de nuestra comunidad. Todas las constituciones del mundo tienen 4 partes, tienen un preámbulo, tienen otro sector de derechos, bienes, deberes fundamentales, el poder y su control y la reforma. Algunas constituciones tienen 3 partes, pero particularmente la Constitución de la Argentina, que tiene 166 años, tiene claramente 4 partes. La Constitución Federal de la Argentina fue reformada en 3 oportunidades en el siglo XIX y fue reformada también en 3 oportunidades en el siglo XX. Una de ellas fue dejada sin efecto por un bando de una dictadura cívico-militar. Precisamente en el día de hoy, que es el 22 de agosto de 2019, se cumplen los primeros 25 años de la tercera reforma que se realizó en el siglo XX en la Constitución Federal de la República Argentina. Una había sido una reforma constitucional en 1957, la otra la reforma constitucional de 1994 y la que 1949, perdón, y la que me estoy refiriendo en este momento es la reforma constitucional de 1994. De las 3 reformas que se produjeron durante el siglo XX, las más intensas, evidentemente, fueron la reforma de 1949 y la reforma de 1994. En este caso en particular me voy a referir a la Constitución, a la reforma constitucional de 1994, mencionando algunas cuestiones que son de por sí interesantes. La idea de constitución se inventó en el siglo XVIII, cuando la expectativa de vida era de 36 años. Y hoy la expectativa de vida llega cerca a los 90 años. Esto quiere decir concretamente que el 66% de los argentinos con derecho a voto no ha decidido absolutamente una palabra respecto de la reforma constitucional de 1994. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional de 1994 fue votada solamente por personas que nacieron después del 1 de abril de 1976. Quiere decir que hay un 66% de los argentinos que deben acatar la Constitución, pero que no han tenido una incidencia sobre el desarrollo de la regulación mayúscula de la coexistencia comunitaria. ¿Qué sucedió en 1994? Era una conducta ardidosa del presidente en ejercicio que quería reformar la Constitución sí o sí porque perseguía la reelección, y gracias a la feliz intervención del doctor Raúl Alfonsín se pudo llegar a un acuerdo y más o menos encaminar una reforma constitucional que dejó intacto el preámbulo, que en materia de derechos, deberes y bienes fundamentales avanzó notablemente, inclusive con la jerarquía constitucional del derecho internacional de los derechos humanos, pero pecó al determinar el dominio originario de los recursos naturales en las provincias, con lo cual en nuestro federalismo actualmente hay provincias ricas y hay provincias pobres, hay un federalismo absolutamente desestructurado que hay que pensar, y además, desde el punto de vista fundamental, la Constitución económica no fue tocada para nada, porque la política tributaria del Estado argentino es una política claramente regresiva, o sea, es sacarle al pobre, sacarle al que menos tiene, y no una política progresiva. Quiero alertar nada más.
Bueno, después de escuchar este interesante análisis, nos queda esa intriga, ¿no? De que la democracia tiene distintas constituciones que viene, como decía en esa charla, desde el siglo XVIII, cuando se hablaba, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en la entrada de la modernidad, sobre derechos civiles, derechos políticos y derechos como ciudadanos. O sea, cómo esa libertad, igualdad y fraternidad de que se hablaba, por ejemplo, en la Revolución Francesa, después en las constituciones, ya sea nacionales, hace falta como eso, de que siempre los más desfavorecidos no tengan ni los derechos sociales, ni los derechos políticos, ni los derechos de ciudadano. Entonces creo que hay muchos sectores postergados, si bien en el 94 fueron cláusulas en donde ya hubieron derechos de consumidores y usuarios, de los pueblos indígenas, de consulta popular. ¿En dónde habrá quedado esos sectores de la niñez, de la vejez? Bueno, en el programa subsiguiente a este hablaremos de la gran reforma de 1949, que sí tenía los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez, mucho más derechos de los trabajadores que el artículo 14 bis que incorporó la reforma del 57. En suma, una constitución de carácter mucho más social que la del 57 y la del 94. Obviamente que esto requiere muchos análisis, porque bueno, lo que planteas vos, en el siglo XVIII, ¿qué pasaba en el siglo XVIII? De la monarquía a la burguesía. ¿Qué pasa en el siglo, fines del XVIII y principio del XIX? Surgimiento del proletariado, traslado de los campesinos a las ciudades, nuevos conflictos que van generando el derecho laboral, el sindicalismo, y que a la larga después generan toda la legislación social que desemboca en las constituciones sociales de México, Querétaro de 1917, de la constitución de la República de Weimar de Alemania del 19, de la hermosa pero poco conocida constitución de Irlanda del 37, y en un punto la cumbre de todo ese constitucionalismo social, del primer constitucionalismo social, fue la constitución del 49, que hasta influyó en la constitución chilena del 73. Bueno, claramente después hubo un periodo neoliberal y después hubo un resurgimiento del constitucionalismo social a través, con nuevas problemáticas incorporadas, adaptadas a los nuevos tiempos, como es el constitucionalismo bolivariano del siglo XXI, que tiene las constituciones de Venezuela, que fue la primera, y luego las de Ecuador y Bolivia. También cómo puede afectar lo que está pasando en el mundo como sistema económico y político, por ejemplo, la globalización. Que la globalización no es lo mismo que la vuelta de tuerca que le dieron con valores en el neoliberalismo. Porque en el 94, por ejemplo, es una entrada bastante agresiva hacia América Latina del neoliberalismo, con ideas, con valores, con sentimientos individualistas, meritócratas, competitivos. Por ejemplo, la entrada del TLC en México, que es como la puerta siempre a América Latina. Y cuando vos pensás en la Constitución y pensás en qué contexto se está haciendo, o sea, el 94 pasaba eso, de que bien aquí estaba el PJ y estaba el Partido Radical, en América Latina estaban pasando muchas otras cosas con el libre comercio y con la entrada del neoliberalismo. Sí, sí, se pasó en la Constitución del 49, el capital tenía una función social. En la del 94 es más vale neoliberal, pero por suerte tuvo, y después a través de la profundización se revaloró más, la doctrina internacional de los derechos humanos, que sirvió para temperar ese neoliberalismo súper agresivo y para avanzar en cuestiones de derechos humanos fundamentales. Bueno, ahora, antes de ver una segunda parte del video de Raúl Gustavo Ferreira, que es muy rico y da para mucha conversación, tanto acá como para que reflexionen nuestra teleaudiencia o nos interroguen, nos pregunten, nos repregunten. Pasamos a una pausa y luego pasaremos el resto del video y seguiremos comentando este tema de los 25 años de la reforma de 1994. La Plata se viste de fiesta con los 1000 sabores. Arriba, arriba. Te
ofrece un servicio para 100 personas con 9 entradas de comidas diferentes, donde incluye mesa de recepción con más de 1000 bocaditos diferentes, variedad de entradas, sándwich de migas con variedad de gustos, plato elaborado a elección, calentitos varios en variedad de cazuelas, pernil de cerdo, lameado, show en su presentación, postre helado con show en su presentación, brindis, masas finas, secas, bombones, sidras y champán, torta aniversario, armado de cinta, mesa de dulces con cascada de chocolate y final de fiesta, show de pizza o show de pancho o café con medialunas. Este servicio también incluye metre, mozos, cocinero, vajilla y mantelería completa. Nos podés consultar al teléfono 425-2560 o en Facebook Catering Los Mil Sabores o en nuestra página web losmilsabores@hotmail.com o en nuestro local Avenida 44, número 1095, entre 16 y 17, Los Mil Sabores. Lego. Bueno, continuamos con Constitución entre Todos. Es un programa que hablamos de la Constitución originaria de 1853, hablamos de la reforma y hoy precisamente estamos hablando de la 94, pero el objetivo central de este programa es hablar de la nueva Constitución. ¿Y qué significa nueva Constitución? Significa no solamente una variación integral de los contenidos, que sea una Constitución para todos, sino sobre todo lo que le gusta hablar siempre a mi compañero Joel, una constitución entre todos, donde exista ¿qué? La democracia participativa. Precisamente. Esta constitución, algunos hablan de que incorporó la forma de democracia semidirecta, como la iniciativa popular y la consulta popular. Bueno, yo, aparte de ser abogado, soy docente y hoy estaba aplicando a alumnos de quinto año en la materia política y ciudadanía. Bueno, el tema de la iniciativa popular es una cosa que existe y no. Porque si uno lee el artículo 39, se da cuenta que hay muchísimas trabas para implementar la iniciativa popular, que va desde abajo hacia arriba, desde el pueblo a la Cámara de Diputados, después sigue por el Congreso y después va a la promulgación por el presidente. Es muy dificultoso el procedimiento, hay que conseguir muchísimas firmas, verificar las firmas y después recién va al tratamiento a la Cámara de Diputados, después a la Cámara de Senadores, después a la Presidencia. En la práctica nunca se implementó, primero porque la ley reglamentaria de la iniciativa popular salió varios años después y después porque era muy difícil. Y aparte porque los 5 temas más centrales de todos no se pueden tratar por iniciativa popular. ¿Y cuáles son? La cuestión penal, la reforma constitucional, la cuestión tributaria, la cuestión presupuestaria y los tratados internacionales. Es decir, todo lo más importante. Todo lo que atañe más a lo colectivo. No es que no haya temas importantes que sí se pueden tratar, como por decir algo, la adopción, un régimen de adopción nuevo, un régimen distinto de la propiedad del campo, pongámosle, pero cosas muy centrales no pueden tratarse. Bueno, después vamos a comentar otras cosas como la cuestión del rol del jefe de gabinete, el rol del Consejo de la Magistratura, que a partir de los 25 años pasados se puede
comprobar hasta qué punto sirvieron, hasta qué punto fueron fantasías o que en la práctica hubo marchas y contramarchas. Y porque Argentina, por más que muchos se crean que es un país europeo, en realidad es un país latinoamericano y tiene sus características que lo identifican como tal. Bueno. Claro, y claro, se decía como que la del 94 era de derechos y de garantías, porque como que se habilitaron muchos temas para el debate, pero eso no quiere decir de que se hayan como establecido códigos constitucionales. O sea, cuando se abren al debate quiere decir de que hay una participación, pero después cuando ya pasa a la Constitución, ¿cómo es esa transición? Y bueno, el asunto es quién cambia la Constitución, porque si nosotros decimos que en esta hubo un pacto de olivos, llamado así, de 1993, entre los dos líderes principales de la política bipartidista en ese momento, y algunos asesores más, porque obviamente que no lo van a hacer ellos solos, y después recién hubo la Convención Constituyente. Ahora, si uno habla de democracia participativa, ¿la gente cuándo participó? Eligiendo solamente los convencionales, la única participación. En lista sábana, donde tampoco sabía quién era quién, sacando contados casos. Por lo tanto, la participación es muy mínima. No se puede hablar de poder constituyente en este caso. Bueno, ahora pasaremos a ver un video, no sin antes. Bueno, ahora vamos a anunciar de nuevo nuestras redes. Recuerden ponerle me gusta, compartir y poder seguirnos en Canal Comunitario Naturaleza Viva en Facebook. También en Instagram, donde también estamos publicando tanto el canal como el programa podemos compartir, ya que un canal comunitario se nutre también de una ida y vuelta entre nosotras y nosotros y ustedes. Entonces, recuerden seguirnos y por WhatsApp también al 221-616-8506. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte del video. Política progresiva. Quiero alertar nada más que entre los 20 estados constitucionales que tienen mayor estabilidad constitucional en el mundo, la política tributaria es una política de naturaleza progresiva. Es decir, los que más tienen son los que más pagan. En la Argentina es exactamente al revés. Los que menos tienen son los que menos pagan. ¿Qué pasó con el Estatuto del Poder? Que es la otra parte. Bueno, se mantuvo absolutamente intangible, pero se fue más allá todavía, porque se acrecentaron los poderes del príncipe republicano, de este presidente por 4 años, líder a la providencia, que es capaz de administrar, que es capaz de activar jurisdiccionalmente, que es capaz de enviar iniciativas legislativas, que es capaz absolutamente prácticamente de todo, cuando en realidad lo que era absolutamente necesario era atenuar el presidencialismo. Lo que se hizo fue absolutamente lo contrario. Se potenciaron las facultades del presidente de la República. Bueno, los resultados están a la vista, porque estamos en general en presencia, en mayor o menor medida, de regímenes de absolutismo presidencial y de dificultades inclusive que se han tenido para culminar los diferentes procesos. Además, el sistema que se ideó en 1994 es un sistema perverso, porque en el mundo entero, y cuando me refiero al mundo entero me refiero fundamentalmente a Europa, me refiero a Canadá, me refiero a Estados Unidos, la idea fundamental en el Estado es que cuando gana un partido o una coalición gobernante, se hace la militancia constitucional. El gobierno que va a ejercer la primera magistratura no va a liquidar el régimen existente. En la Argentina, y sobre todo a partir del 11 de diciembre de 2015, se ha llevado adelante la liquidación del Estado argentino, la destrucción del aparato productivo, la destrucción del empleo, el endeudamiento colosal y el crecimiento vertiginoso de la pobreza. O sea, evidentemente es una constitución que es imposible pedirle a una constitución que contenga con 12.507 palabras, como tiene la Constitución argentina, que pueda albergar en su seno la totalidad infinita de los comportamientos de los varones y de las mujeres de la Argentina. Pero es absolutamente impracticable, impensable, que un gobierno que fue elegido por una mayoría, en lugar de gobernar,
lleve adelante el endeudamiento y la liquidación lisa y llana del Estado argentino. Hoy, a partir del próximo 10 de diciembre, la Argentina tendrá que salir de este estado de malestar, dominado por un capitalismo salvaje, un corporativismo plutocrático, transnacional, potencias sin territorio, que toman decisiones sobre la Argentina y que están tomando decisiones no solamente sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos y sobre quienes todavía ni siquiera sabemos si serán o no serán nuestros tataranietos. Ni hablar de nuestros abuelos y nuestras abuelas que están hundidos en la peor de las desesperanzas y en la peor de las miserias con la política previsional que ha llevado a este gobierno. En definitiva, se hace absolutamente necesario democratizar los poderes del Estado, democratizar el poder ejecutivo, democratizar el poder judicial y llevar adelante de una vez por todas en el Congreso de la República que se convierta en el teatro de la democracia. Esto no es una tarea que se puede hacer en un mes ni en 2 meses. Esto requiere consensos enormes, generar hegemonías importantes, pero tener muy presente que entre un régimen que se siente que se está muriendo, es necesario uno nuevo que nazca. El problema es esta transición de cómo la vamos a sobrellevar. En mi caso particular, prácticamente no me he dedicado a la gestión pública. Toda mi vida he sido abogado y me desempeño como catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y he tenido el enorme honor de haber sido designado como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien naturalmente le estoy muy agradecido y a quien no conozco en persona. Nos queda mucho por delante y mi consejo, mi sugerencia, mi misión, mi aliento es: argentinos y argentinas, ciudadanas y ciudadanas, vamos todos a trabajar, pongamos un ladrillo sobre otro ladrillo, vamos a reconstruir de una vez por todas el estado de bienestar para vivir en paz y que tengamos muchísimos años de prosperidad. Bueno, acá el profesor de Derecho Constitucional y doctrinario del Derecho Constitucional, Raúl Gustavo Ferreira, planteó muchas cuestiones, sobre todo al final. Planteó la cuestión del poder presidencial. Bueno, eso hay una vieja polémica acá de que algunos sostienen que tendríamos que ir al parlamentarismo, como entre otros casos Eugenio Zaffaroni, que valoramos muchísimo. Pero personalmente no estamos tan de acuerdo porque la cuestión del fuerte liderazgo presidencial es una cosa histórica de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos, en donde, para bien o para mal, la Constitución es copia. Lo que habría que discutir son procedimientos que acá no existen de referéndum revocatorio, para que un presidente que es horrible, como por ejemplo de la Rúa, en vez de irse en helicóptero, fuera destituido institucionalmente por un procedimiento como el referéndum revocatorio que existe en Ecuador, Bolivia y Venezuela. Está la cuestión del jefe de gabinete, cuál es el rol, y bueno, muchísimas cosas más, porque en un programa de media hora no se puede hablar de 130 artículos y de debates anteriores y posteriores y de los deseos que después no se pudieron canalizar adecuadamente, como el Consejo de la Magistratura, que supuestamente fue para democratizar el Poder Judicial y ocurrió todo lo contrario. El jefe de gabinete que quería ser una suerte de primer ministro, pero que en realidad es poco más que un ministro general y un ministro coordinador, salvo en el caso de que los jefes de gabinete sean con gente con mucha personalidad, como el caso de Alberto Fernández y Aníbal Fernández, porque en otros casos puede ser anodino totalmente el rol. Bueno, ¿qué te ha parecido, Joel, Claro, el sí. video? Sí, bueno, hermoso lo que dice, y con esto que dice que del estado de bienestar, ¿no? De lo que se ha hablado en países más que todo europeos, de lo que es el estado de bienestar, de dar algunos servicios con una base económica ya casi que resuelta de otras
América Latina todavía nos hace falta. Bueno, O sea, esas bases económicas y de productividad, de producción, no es como compatible para decir que nosotros podamos tener un estado de bienestar sin antes resolver otras cosas que son bueno, en las pero que están. bueno, al estilo europeo o con sus variantes norteamericanos, no, nunca tuvimos y por ahí no tendremos, salvo que se modifique mucho la realidad, un estado de ese tipo. Pero acá, durante al menos 30 años, a partir del peronismo, existió un estado de bienestar o algo similar a eso. Por ahí no en otros países de América Latina, pero aquí sí, desde el primer peronismo hasta el golpe militar del 76, se puede hablar de un estado donde los obreros tenían derechos, donde los salarios eran bastante dignos, donde había poca desocupación y donde había consumo y no había hambre, salvo casos muy contados. Claro, y América Latina también tiene una base histórica de muchas luchas, que Europa debería de aprender de nosotros, también de muchas luchas que ha tenido América Latina. O sea, estas décadas también desde el 2002 para acá, creo que ha habido también un proceso de transformación social, cultural, que si bien hace falta muchas cosas, se ha enfrentado a los poderes hegemónicos y muchas veces se ha logrado muchos avances sociales. Sí, es una lucha, uno le podrá parecer interminable, pero mientras persista la lucha, persiste la esperanza y persiste la dignidad. Y la dignidad es algo muy importante porque cuando se pierde es difícil volver a levantar cabeza. Y así es como, bueno, como dijiste, mi palabra favorita, democracia participativa, también profundizarlo y también de que es pensamos en las estructuras sociales en donde la democracia no solo es participar, sino que también profundizarla y ahí debemos de pensar muchas cosas que son estructurales, ¿no? Y que la participación no se debe limitar a la deliberación, sino a la decisión. Porque participar deliberando es fácil, pero si deciden los mismos 5 de siempre, no tiene mayor sentido. Bueno, nos despedimos de este programa. Yo, Santiago Ernesto Libruyú. Y Joel López Muñoz, les esperamos acá en Canal Comunitario Naturaleza Viva, como todos los martes. 18:30 horas. Nos vemos la próxima semana.